Capítulo 10. Yorosu 2. La cueva se encontraba en silencio tras la aparente victoria de Yorosu. La hechicera caminaba con calma, confiada en que el Pikachu maldito había sido derrotado. Sin embargo, lo que no sabía era que en lo profundo de la caverna, una chispa residual de energía maldita comenzaba a cobrar nueva vida. El cuerpo del Pikachu maldito, antes inerte, ahora comenzaba a retorcerse lentamente. Su habilidad natural para generar electricidad y convertirla en energía maldita le permitía algo más que simples ataques. Con su máxima capacidad, sus músculos y huesos comenzaron a reconstruirse a partir de pura energía. Sangre falsa hecha de pura maldición fluía en sus venas, dándole una segunda oportunidad de pelear. Aunque su cuerpo estaba exhausto y destrozado, la criatura era movida únicamente por una emoción, una intensa sed de venganza. Sus ojos, cargados de odio y resolución, se enfocaron en la figura de Yorosu. Una chispa de idea cruzó su mente, un plan desesperado pero potencialmente letal. No podía vencerla en combate directo, ya lo había intentado y fallado. Sin embargo, si jugaba bien sus cartas, podría atraparla en una trampa mortal. Pikachu maldito sabía que la única forma de ganar sería agotando a Yorosu. Mientras se regeneraba, ideó un plan. Debía usar la cueva misma como su aliada, convirtiendo el entorno en su arma. Con los restos de su energía, comenzó a crear pequeñas corrientes de electricidad que se filtraban por las paredes rocosas, cerrando la salida lentamente. Si no puede salir, entonces será mi campo de batalla. El Pikachu maldito, impulsado por su odio irracional y la energía que lo mantenía en pie, decidió que su próximo movimiento sería letal. Debía eliminar el oxígeno dentro de la cueva, aprovechando las descargas eléctricas para generar una combustión que produciría ozono. Sabía que si lograba envenenar el aire y agotar la energía de Yorosu, su metal líquido dejaría de ser una amenaza. Sin aire para respirar, Yorosu se debilitaría lentamente hasta quedar indefensa. La quemaré desde dentro, pensó, mientras sus músculos se tensaban por la acumulación de electricidad maldita. Desde las sombras, Pikachu maldito comenzó a liberar pequeñas chispas de energía hacia las paredes de la cueva. A medida que las rocas piqueaban bajo la presión, el aire se volvía cada vez más denso. El ozono empezó a formarse en pequeñas cantidades, imperceptible al principio, pero mortal con el tiempo. Yorosu, aún avanzando hacia la salida, sintió un ligero cambio en el ambiente. El aire estaba comenzando a oler diferente, un indicio de que algo no iba bien. Sus instintos de hechicera le advertían del peligro, pero no había señales visibles de ataque. ¿Qué está pasando?, se preguntó, frunciendo el ceño. Giró sobre sus talones, mirando hacia el fondo de la cueva. Sus ojos se entrecerraron, intentando descifrar la fuente del malestar que sentía. Fue entonces cuando vio el destello en la oscuridad. El Pikachu maldito, envuelto en energía, estaba reconstruyéndose. El brillo de su cuerpo se intensificaba, y Yorosu se dio cuenta de que no estaba tan muerto como había creído. Imposible, murmuró, sintiendo la creciente presión en su pecho a medida que el aire se volvía más difícil de respirar. La criatura lanzó una carcajada muda, sus ojos brillaban con locura. Yorosu, al percibir la falta de oxígeno, supo que no podía dejar que ese monstruo completara su plan. Si el oxígeno se agotaba por completo, ni siquiera su metal líquido podría protegerla. Sin perder tiempo, empezó a canalizar su energía, pero cada segundo que pasaba se sentía más débil. Necesitaba atacar rápido, antes de que fuera demasiado tarde. Manipulando el metal líquido que aún flotaba a su alrededor, lo lanzó como una lluvia de proyectiles afilados hacia el Pikachu maldito, con la esperanza de detenerlo antes de que su trampa surtiera efecto. El Pikachu, en un estado de furia pura, resistió los ataques mientras seguía descargando electricidad. Aunque su cuerpo era dañado, la criatura se mantenía firme, impulsada por su deseo de venganza. Con una última descarga, las paredes de la cueva comenzaron a cerrarse aún más, y el aire se volvía irrespirable. Solo necesitó aguantar un poco más, pensaba la criatura. Yorosu sentía como su energía disminuía, pero no estaba dispuesta a ceder. Con los ojos entrecerrados y el corazón acelerado, decidió jugar su última carta. Invocó el metal líquido que aún controlaba y lo extendió por toda la cueva, cubriendo las paredes en una capa gruesa. Si no podía ganar en combate directo, entonces bloquearía la fuente de energía del Pikachu maldito. Si no hay contacto, no habrá electricidad. Con su último aliento, Yorosu lanzó la técnica, confiando en que su estrategia la salvaría. El silencio en la cueva se rompió cuando la última descarga de energía maldita del Pikachu resonó en las paredes. La temperatura subió de forma palpable, y el aire estaba tan denso que respirar era casi imposible.
Yorosu, jadeando por la falta de oxígeno, observaba cómo su metal líquido se extendía rápidamente, cubriendo cada grieta y rincón de la cueva. Su plan era simple pero audaz: impedir que Pikachu maldito pudiera seguir utilizando las paredes como conductoras de su electricidad. El Pikachu, a pesar de su estado regenerativo, estaba agotado, pero su odio inextinguible lo impulsaba a seguir luchando. Cada chispa prometía era más débil que la anterior, pero aún crepitaban con intensidad. Al ver cómo el metal se apoderaba de su campo de batalla, supo que tenía que actuar rápido o perdería cualquier ventaja. El aire era venenoso para ambos ahora, pero Pikachu, al ser una criatura maldita, no necesitaba tanto oxígeno como Yorosu. Mientras ella luchaba por mantenerse consciente, Pikachu comenzó a acumular toda la energía restante en su cuerpo para un último ataque. Sabía que no le quedaba mucho tiempo. Yorosu, con la respiración entrecortada, se apoyó en una pared, notando cómo su visión se nublaba. El metal líquido había sellado gran parte de la cueva, pero el esfuerzo de mantener esa técnica en marcha la estaba drenando más rápido de lo que había anticipado. No puedo ceder, pensaba, mientras apretaba los dientes. De repente, un rugido ensordecedor sacudió la cueva. Pikachu maldito, cargado con la energía constante, lanzó un ataque descomunal hacia la hechicera. Un rayo deslumbrante rompió el silencio, chocando contra la capa de metal líquido. El impacto fue tan poderoso que las paredes comenzaron a temblar y el suelo bajo los pies de Yorosu se resquebrajó. Yorosu apenas tuvo tiempo de reaccionar. Utilizándolo como de su energía, dirigió todo el metal distante hacia sí misma, creando una barrera protectora a su alrededor. El rayo golpeó su defensa con fuerza brutal, empujándola varios metros hacia atrás. Aunque había evitado el impacto directo, la explosión de energía fue suficiente para lanzarla contra una de las paredes de la cueva. El Pikachu maldito, agotado en sus últimos momentos, miró a Yorosu, quien ahora se encontraba inmóvil en el suelo. Las chispas que una vez emanaban de su cuerpo comenzaron a desvanecerse, y su cuerpo volvió a colapsar en una pila de huesos y energía maldita dispersa. Sabía que había alcanzado su límite. El Pikachu maldito, consumido por la desesperación, comprendió que su tiempo se agotaba. Su cuerpo estaba al borde de desintegrarse, pero el odio profundo que lo alimentaba le dio una última idea. Consciente de su agotamiento, comenzó a planear algo arriesgado: un voto vinculante. A pesar de su ya poca cordura, la criatura maldita tenía una chispa del genio interior, una inteligencia que no debía subestimarse. Al comprender que no podría continuar luchando sin una fuente adicional de energía, decidió tomar una medida extrema. Con un rugido distorsionado, Pikachu maldito invocó el poder ancestral del Kuzumiko, el voto vinculante. Sabía que este acuerdo peligroso le permitiría regenerar su energía maldita a costa de una restricción grave. Pikachu se comprometió a no moverse ni un solo centímetro durante las próximas 20 horas, lo cual sería un riesgo enorme en medio de un combate. Pero en su estado actual no tenía otra opción. Al hacer el juramento, sintió una oleada de energía maldita correr por su cuerpo, restaurando las fuerzas que había perdido. Las chispas eléctricas comenzaron a surgir nuevamente, brillando con una intensidad renovada. Mientras tanto, Yorosu yacía en el suelo, aturdida y exhausta. Sus músculos dolían, su cabeza latía con fuerza y su visión apenas lograba enfocarse. Sabía que la situación era crítica. El metal líquido que había esparcido por la cueva había hecho su trabajo, pero mantener esa técnica la había dejado al borde de la inconsciencia. Sin embargo, al escuchar el rugido de Pikachu maldito y sentir el cambio en el aire, supo que algo había cambiado. Forzándose a levantarse, Yorosu observó a la criatura. Aunque estaba de pie, las señales eran claras. El Pikachu no se movía. A pesar de la energía renovada que lo envolvía, algo lo estaba conteniendo. Un voto vinculante, murmuró, reconociendo la trampa en la que la criatura había caído para recuperar su fuerza. Esto le daba una pequeña ventana de oportunidad, pero también significaba que el próximo ataque sería devastador si no actuaba rápidamente. Yorosu sabía que no tenía mucho tiempo antes de que Pikachu desatara su nueva energía. Con manos temblorosas, comenzó a canalizar lo poco que le quedaba de su propio poder. No podría vencerlo en una confrontación directa, pero tal vez, si lograba encerrar al Pikachu en su propio metal líquido mientras la criatura estaba inmovilizada, podría detenerlo antes de que fuera demasiado tarde. El metal empezó a moverse de nuevo, fluyendo por las paredes y el suelo, mientras Yorosu dirigía su última reserva de poder hacia su enemigo. El Pikachu maldito, aunque inmóvil, notó el movimiento a su alrededor. Su mirada centelleaba con furia, incapaz de moverse pero consciente de lo que se avecinaba. Emitió un chillido eléctrico que resonó por toda la cueva, intentando intimidar a su oponente.
Yorosu apretó los dientes, sabiendo que solo tenía un intento. A medida que el metal líquido se acercaba a la criatura, comenzó a envolverlo lentamente, sellando cada parte de su cuerpo maldito. Pikachu resistió con todo lo que tenía, pero su inmovilidad le impidió escapar. Yorosu sudaba profusamente, luchando por mantener el control. Cada segundo parecía eterno, y la energía maldita del Pikachu aumentaba con cada pulso eléctrico que intentaba desatar. Finalmente, el metal cubrió completamente al Pikachu, formando una prisión inquebrantable alrededor de él. El aire en la cueva se calmó momentáneamente, mientras el brillo del metal líquido absorbía la luz de la energía maldita. Yorosu cayó de rodillas, exhausto y al borde del colapso. Había logrado contener a la criatura, pero sabía que esto no era una victoria definitiva. Las siguientes 20 horas serían críticas. El aire en la cueva se calmó momentáneamente, mientras el brillo del metal líquido absorbía la luz de la energía maldita. Yorosu cayó de rodillas, exhausto y al borde del colapso. Había logrado contener a la criatura, pero sabía que esto no era una victoria definitiva. Entonces las siguientes 20 horas serían críticas. Pero lamentable Yorosu ya había perdido en el momento que pasaron solo unos minutos. La criatura se libera con explosividad dirigiendo un rayo a su rostro. El rayo atravesó el aire con una velocidad cegadora y antes de que Yorosu pudiera reaccionar, la descarga eléctrica impactó directamente en su rostro. El dolor fue insoportable, como si mil agujas ardientes perforaran su piel. Su cuerpo se sacudió violentamente mientras caía al suelo, incapaz de moverse, y su mente se nubló por el impacto. La criatura maldita, liberada de su prisión metálica, se alzó con una energía renovada, su cuerpo irradiando una luz oscura y peligrosa. El Pikachu maldito, en un estado de frenesí, apenas podía contener su odio. Cada centímetro de su ser vibraba con una furia descontrolada, y las chispas eléctricas alrededor de su cuerpo crepitaban con mayor intensidad. Sabía que había ganado esta batalla, pero no estaba satisfecho. Su único objetivo era destruir completamente a Yorosu. Yorosu, tumbada en el suelo, sentía como la electricidad recorría su cuerpo, paralizándola. A pesar del dolor, su mente luchaba por encontrar una salida. Había subestimado a la criatura, confiando en que su técnica de metal líquido sería suficiente para contenerla. Ahora, con su cuerpo gravemente herido y su energía casi agotada, solo tenía una opción: sobrevivir. Con las últimas fuerzas que le quedaban, Yorosu logró abrir los ojos, aunque su visión estaba borrosa. Sabía que el próximo ataque de Pikachu sería el último si no encontraba una forma de detenerlo. Su mente, aunque debilitada, empezó a trabajar frenéticamente. Recordó una técnica antigua, una que no usaría menos que no quedara otra opción. Era extremadamente peligrosa, no solo para su enemigo, sino también para ella misma. Si voy a caer aquí, pensó, lo haré luchando hasta el final. Con un esfuerzo sobrehumano, Yorosu levantó una mano temblorosa hacia el Pikachu maldito, que se preparaba para lanzar otro ataque eléctrico devastador. Comenzó a murmurar las palabras de la técnica prohibida, invocando un poder que salía desde su interior. El metal líquido que antes había esparcido por la cueva comenzó a reaccionar, vibrando en respuesta a su llamado. El Pikachu maldito lanzó su ataque, pero en ese preciso instante, el metal líquido se levantó una vez más, formando un escudo improvisado frente a Yorosu. El rayo impactó contra el metal, pero en lugar de detenerlo, la técnica prohibida absorbió la energía eléctrica. Yorosu, con los ojos encendidos de determinación, canalizó la electricidad a través del metal y la redirigió hacia la criatura maldita. El Pikachu no pudo reaccionar a tiempo. La energía que había lanzado contra Yorosu ahora lo envolvía, atrapándolo en un ciclo de destrucción que generaba. Sus propios rayos atravesaron y su cuerpo comenzó a desintegrarse lentamente, incapaz de soportar el ataque que había desatado. Solo vuelve a retroalimentarse con su cola para resistir a la muerte. Con un último grito de desesperación, la criatura maldita con su cola lanza el ataque contra ella en una explosión de luz y oscuridad, dejando atrás solo un eco de su energía maldita. El estruendo envolvió a la cueva, pero esta vez era atronador. Pikachu, jadeando completamente agotado, cayó al suelo una vez más. Había ganado, pero a un costo terrible. Su cuerpo estaba al borde del colapso, y el uso de voto vinculante le había drenado lo poco que le quedaba de energía. Mientras yacía en la oscuridad de la cueva, pensó para sí mismo: sobreviví, pero apenas. El antes metal líquido, ahora inerte, volvió a hacer energía deshaciéndose en el suelo de la cueva. La batalla había terminado. Pero, por ahora, todo lo que quería era descansar, con la esperanza de que la próxima vez no tendría que depender de técnicas tan peligrosas. Mientras cerraba los ojos, agotado, se permitió un pequeño respiro.
Había vencido a la loca obsesionada con su cuna, pero la guerra contra el Masl continuaba, y debía estar listo para lo que vendría después.